Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión continuamos todavía con el modelado de NURBS y nos vamos a centrar en el subobjeto curva, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer una cosita, voy a dibujar por aquí, da igual que sea una curva eh, de puntos o una curva de vertex, control vertex, ¿vale? Así que voy a dibujar ambas. Esta es una de puntos. Esta la voy a dibujar por aquí arriba. Y para poderos explicar toda la teoría voy a tener que crear por aquí también una superficie. Da igual que sea de puntos o control vertex, ¿vale? La voy a hacer control vertex y la vamos a poner aquí, ¿vale? Ahora para que todo esto se vea en condiciones, Alt W y así lo vamos en grande, ¿vale? De acuerdo, hemos estado viendo cómo manipular los puntos, los control vertex también, y vamos a empezar a ver el subobjeto curva, ¿vale? Para ello vamos a seleccionar cualquiera de ellas, Convert to NURBS, y aquí tenemos, ya estuvimos viendo en vídeos anteriores, el Point, ¿vale? Y vamos a seleccionar Curve. Este desplegable que tenemos aquí, ¿vale? Es común para los dos tipos de curva, ya sea Control Vertex o ya sea una curva de puntos. Y adicionalmente, en función a la curva que estemos editando, nos aparecerá un nuevo rollout dedicado a un tipo de curva o al otro, ¿vale? Lo voy a intentar ver todo en este vídeo y la parte de las superficies la veremos en el siguiente vídeo porque esto es un poquito, se nos va a extender un pelín, ¿vale? Hay algunas peculiaridades, ¿vale? De acuerdo, entonces el Curve Common Rollout es el que despliega todas las opciones comunes para trabajar con las curvas. Aquí en el grupo de selección podemos seleccionar o bien una curva completa, ¿vale? O bien todas las curvas conectadas. Y esto es importante porque previamente han tenido que ser fusionadas, por ejemplo, ¿vale? Si nosotros fusionamos dos curvas, recordar que os comenté cuando os expliqué aquello, que 3ds Max entiende cada una de las curvas de forma independiente. Y con esta primera opción, si tuviéramos dos curvas fusionadas, solo seleccionaría una de las splines, ¿vale? Con esta opción seleccionaría todas las splines que estuvieran conectadas, ya fueran fundidas, por ejemplo, ¿vale? Hay otros medios de conectar curvas, ¿vale? Y esto entendería esos otros medios y seleccionaría todas las curvas, ¿de acuerdo? Además, tenemos un campo de name. Si voy a seleccionar la curva para que se habiliten aquí los botones y todo esto. Si en el vídeo anterior estuvimos ya viendo que con las curvas y las superficies Control Vertex no nos permitía 3ds Max nominar los puntos, los Control Vertex, aquí sí nos va a permitir a una curva Control Vertex o a una curva de puntos darle un nombre, ¿vale? Se lo está dando a la curva, al subobjeto curva. Y luego, internamente, si es un subobjeto de control vertex, internamente le dará nombres a los puntos de control de esos o a esos vértices de control, ¿vale? Para que lo entendáis, que no os lleve a confusión esto. Entonces, aquí le podemos dar el nombre que queramos. Por defecto, si es una curva de puntos, le va a asignar 3ds Max Point Curve 001. Si fuese una curva de Control Vertex, le va a asignar, vamos a seleccionarla, CV Curve 001, ¿vale? Esta es la nomenclatura por defecto. Insisto, le podemos cambiar el nombre, ¿vale? Se lo cambiamos a la spline entera, ¿de acuerdo? Luego tenemos los botones de Hide y Unhide, que ya conocemos para ocultar y mostrar, ¿vale? Y tenemos el Hide by Name. Esto es uno de los factores diferenciales de lo que llevamos visto hasta ahora. Aquí lo que nos va a permitir es
ocultar por nombre, es decir, si pinchamos aquí nos va a aparecer esta ventana de diálogo donde nosotros vamos a poder seleccionar todas aquellas curvas que queremos que se oculten, ¿de acuerdo? Y una vez que están seleccionadas le podremos dar a hide, a ocultar, ¿vale? O si tenemos una selección realizada y queremos justo lo opuesto, aquí en invert invertimos la selección, se selecciona todo lo que no estaba seleccionado y lo podemos ocultar, ¿de acuerdo? Seleccionaríamos aquí todas las curvas y aquí quitaríamos la selección de las curvas, ¿de acuerdo? Podemos escribir el nombre aquí y si queremos que sea sensible a las mayúsculas y minúsculas podríamos chequear esta casilla, ¿vale? En un hide by name es lo mismo, es mostrar, en este caso sería desocultar, ¿vale? Mostrar por nombre, mostraría la ventana de diálogo y la misma operativa, ¿vale? La opción delete es para eliminar, eliminaríamos la curva completa, ¿de acuerdo? Y make fit, este botón es nuevo, ¿vale? Cuando estamos trabajando con curvas que son control vertex, pinchando aquí lo que vamos a hacer es transformar la curva en una curva de puntos, ¿vale? Fijaros que ya le está añadiendo ahí una serie de puntos. Todavía no está cerrada la operación porque nos ha salido esta ventana de diálogo que nos está preguntando cuántos puntos queremos agregar a nuestra curva, ¿de acuerdo? Y aquí esto lo podemos hacer crecer o decrecer en función de lo que nos interese, ¿vale? Una vez que estemos conformes, daríamos a OK y esto se transformaría automáticamente en una curva de puntos, ¿vale? Cancelo. En el caso de las curvas de puntos, simplemente nos va a permitir variar el número de puntos que tiene esta curva, ¿vale? Le podemos poner menos de los que tenía o ponerle más de los que tenía, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia, pero lo que hace es esto, básicamente. El botón reverse lo que hace es invertir el orden de los puntos, ¿vale? Si este es el punto número 1 y aquel es el punto número 2, ¿vale? Si yo le doy a reverse, este pasa a ser el punto número 2 y este pasa a ser el punto número 1, ¿vale? Si hay puntos intermedios, la numeración la altera, ¿vale? O sea, sería 1, 2, 3, 4, pues luego si le damos a invert sería 1, 2, 3, 4 en este sentido. En las otras curvas igual. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues las curvas control vertex las podemos utilizar, por ejemplo, para establecer una trayectoria, por ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor nos interesa, si hemos establecido la trayectoria en un sentido, invertir esa trayectoria. Pues aquí revertiríamos el orden de los puntos y cambiaríamos la trayectoria, ¿de acuerdo? Convert curve. Bueno, me he saltado una cosita. Veis que aquí hay un hueco, ¿verdad? Aquí hay un hueco porque falta un botón que se denomina Make Cos. Cos es la abreviatura de Curve on Surface, ¿vale? Curva en superficie. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues me he traído una superficie aquí para que lo veamos. Yo en una superficie, ya lo veremos más adelante en más detalle, ¿vale? Simplemente para que os suene qué función tiene el botón que os estoy tratando de explicar. Cuando yo tengo una superficie, uno de los rollouts que tenemos por aquí es Create Curves, ¿vale? Y yo puedo crear, por ejemplo, una curva U ISO, ¿vale? Y la puedo poner ahí, ¿de acuerdo? Y ahora tengo esa curva U ISO ahí, ¿vale? Si yo vengo aquí al desplegable, me aparece el subobjeto curva, ¿vale? Y pinchando aquí, fijaros, aparece ese botón que teníamos oculto antes, Make Cos. Si yo selecciono esta línea, se habilita ese botón, ¿de acuerdo? Solo se habilita para ciertos tipos de curvas, no necesariamente el tipo de curva que hemos creado, para varios tipos de ellos. Si lo queréis ver, echad un vistazo al manual de 3ds Max, ¿vale? Y buscad esta parte en el modelado de NURBS y la edición de las curvas, ¿vale? Y ahí encontraréis el detalle de qué variantes habilitan este botón, ¿de acuerdo?
Esta opción lo que va a hacer cuando pinchemos en este botón es mostrarnos una ventana de diálogo para transformar esa curva que tenemos seleccionada en una curva de control vertex, ¿vale? Sobre una superficie. Echamos aquí y aparece Convert Curve on Surface, ¿vale? Convertir curva en superficie. Y me permite crear una curva CV en superficie con un número determinado de puntos de vértices de control vertex, ¿vale? O bien convertirla en una curva de puntos en superficie, indicando en este caso el número de puntos que quiero que contenga esta curva, ¿vale? Las utilidades de esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Cuando os explique cómo crear este tipo de curvas y demás, hablaremos un poco de ello, ¿vale? No solo este tipo de curvas, sino algunas más. Vamos a ver ese rollout del que ha nacido esta curva. Lo vamos a ver en detalle y os explicaré bastantes cosas sobre esto, ¿de acuerdo? Luego nos queda el botón de Convert Curve. Convert Curve lo que nos va a mostrar es una ventana de diálogo para convertir la curva que nos va a proporcionar opciones para realizar la conversión de una curva de puntos en Control Vertex o al revés, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy, me aparece esta ventana de diálogo. Como lo que tengo seleccionado es una curva, ¿vale? Recordad, o sea, aunque tuviera esta curva de aquí o esa curva de ahí seleccionada, aparecería el mismo, ¿vale? Y aquí me va a permitir decir en qué quiero transformar mi curva. Una curva de puntos, una control vertex, el número de puntos que tendrá y una serie de parámetros adicionales que también vamos a poder editar, ¿vale? Después tenemos Make Independent, ¿vale? Que ya estuvimos hablando de esto en vídeos anteriores, así que lo voy a dar por explicado y tenemos la opción de Remove Animation, ¿vale? Nuevamente, recayendo en este botón, recuerdo que lo que ya vimos en los vídeos anteriores, que todo lo que implique añadir puntos de control en curvas de estas va a repercutir en que los controladores de animación de las curvas se perderán, ¿vale? Lo que ya hemos hablado tantas veces. Os lo traéis a este vídeo también para este tipo de manipulaciones porque impacta de la misma manera, ¿vale? Luego tenemos la opción de Touch, que lo que nos va a permitir es separar la curva, ¿vale? En este caso, separarla de la superficie. Si tuviéramos un tipo de objeto curva con un montón de splines, podríamos separar las splines que queremos en un objeto nuevo, ¿vale? De touch. Si queremos que se genere una copia o no, ¿vale? En caso de hacer el detach, pincharíamos aquí. Make First lo que nos va a hacer es que para aquellas curvas que tengamos cerradas, ¿vale? Estas curvas todas las que tenemos en pantalla están abiertas, pero si tuviéramos alguna curva cerrada, el Make First lo que va a establecer es qué punto de control de toda la curva va a ser por donde se va a romper la curva, ¿vale? Recordar que si es una curva cerrada, tenemos un aro, un anillo, ¿vale? Y podremos establecer en qué punto queremos que la curva se rompa, ¿vale? No es obligatorio que se rompa en el punto de control 1 y ahí se separe, sino que lo que estamos haciendo es establecer cuál va a ser ese punto de control número 1, ¿vale? Y break lo que va a hacer es romper la curva, ¿vale? Ahí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y yo puedo tomar ahí, vale, que tengo la superficie. Vamos a hacerlo para que sea, tendría que ir a el punto de control y ahí veis que está separado esta ruta, ¿vale? Voy a deshacer para tener la línea completa, ¿vale? Y volvemos aquí a la... Porque ya solo nos queda la opción Join, que lo que va a hacer es unir dos curvas, ¿vale? Y antes de unirlas, lo que nos va a aparecer es una ventana de diálogo para seleccionar el método que queremos para unir las curvas, ¿vale? Entonces, si yo hago un break aquí, como he hecho hace un momento, ahí, ¿vale? Yo ahora puedo seleccionar esto, hacer un join, esto otro, y al seleccionar con qué queremos unirla, me aparece esta ventana de diálogo, ¿de acuerdo?
y me pregunta el modo en el que quiero realizar la opción. ¿De acuerdo? Voy a deshacer. Y ya lo último que queda es el ID de material que queremos asignar a las curvas. Si las curvas son renderizables, pues le podremos asignar un tipo de material, ¿vale? En función a ese ID de material. Según estuvimos viendo ya en un vídeo anterior, dejarme que recuerde, lo tengo por aquí apuntado, sería usando un material multi-subobjeto, ¿vale? De esto estuvimos hablando en vídeos anteriores. Tengo que hacer memoria a ver en cuál fue concretamente, pero en vídeos anteriores estuvimos hablando de esto. Son un tipo de material que lo que me permite es asignar a determinados subobjetos ese tipo de material y a otros subobjetos del mismo objeto otro tipo de material diferente, de tal manera que en un único objeto puedo tener diferentes materiales, ¿vale? Y nada, el casillero que nos indica el número de puntos o de curvas, en este caso, que tenemos seleccionadas. Solo hay una curva seleccionada, así que una. Si pincho fuera y quito la selección. Se ha producido un error y se me ha caído 3ds Max. Bueno, he tratado de reproducir un poco lo que teníamos en pantalla. Veis que han cambiado los colorines. Nos habíamos quedado, habíamos visto cómo asignar un ID de material. Aquí podemos seleccionar por ese ID los materiales, o sea, los subobjetos que tienen un determinado material con un ID específico, y en este casillero de aquí lo que nos indica es el número de curvas que hay seleccionadas. Ahora mismo no hay ninguna, aquí tenemos una. ¿Vale? De acuerdo. Además, voy a pasar a estas curvas que tenemos aquí, porque os comentaba que aparte del rollout, Curve Common Rollout, en función del tipo de curva con el que trabajáramos, se desplegaba un rollout adicional, ¿vale? Si yo selecciono mi curva, aparece este rollout, ¿vale? Este es el Control Vertex Curve Rollout. ¿Qué tenemos aquí? El degradado, el degree, ¿vale? Este degree no puede ser inferior a 1 y no puede ser superior al número de control vertex que tenga, el número que establezca control vertex en la curva, ¿de acuerdo? Aquí lo podremos subir en este caso a 6 y bajarlo a 2. Y deforma la curva produciendo un degradado de la misma, ¿vale? En base al valor que tengamos aquí. Bueno, estoy diciendo degradado y es grado, ¿vale? Son los grados de la curva, ¿vale? Cuanto mayor sea el grado de la curva, pues mayor continuidad va a tener. Esto está orientado más que nada pues para buscar un valor óptimo que garantice la continuidad de la línea en los proyectos, ¿vale? Un valor óptimo, según el manual de 3ds Max, es 3, que es el valor que viene por defecto, ¿vale? Si tuviéramos algún problema, pues tendríamos que ir incrementando, ¿vale? Para conseguir esa continuidad, ¿vale? Luego tenemos aquí un grupo de reparametrización, ¿vale? Esto, lo que le indicamos a 3ds Max con esto es la manera en la que tiene que realizar el cálculo para reparametrizar la curva. Es un poquillo complejo. Aquí nuevamente os vuelvo a llevar al manual de 3ds Max, ¿vale? Que allí os explica concretamente qué tipo de cálculos realiza en cada uno de estos casos. Me parece que era un dato complejo para dar aquí, hablar de que si aplica la raíz cuadrada de no sé qué sobre el valor de tal, cuando no nos aporta nada al principio, ¿vale? Con none no realiza ningún tipo de parametrización, y con chord length y uniform pues va a establecer un tipo de cálculo u otro, ¿vale? Para hacer la reparametrización de la curva, ¿vale? Luego tenemos el botón Rebuild, que lo que va a mostrar es una ventana de diálogo que nos va a permitir especificar cómo reconstruir la curva, ¿vale? Si yo pincho aquí, nos pregunta cómo queremos reconstruir esta curva. ¿Qué tolerancia si por tolerancia
¿vale? O bien por un número de controles de vertex control, ¿vale? Yo esto lo puedo aumentar o disminuir, ¿de acuerdo? Y si quiero previsualizar lo que estoy haciendo para hacerme una idea, bueno, ¿vale? Y reparametrizar, lo que va a mostrar es una ventana de diálogo para reparametrizar, ¿vale? Con esas opciones que os estaba comentando y esta opción adicional para mantener la reparametrización en base al cálculo, ¿vale? Finalmente nos queda este botón de aquí, que es Close, y lo que va a hacer es cerrar la curva. Bien, os comentaba también que en las curvas de puntos también aparecía un rollout similar a este, ¿vale? Vamos a ir a la curva de puntos que tenemos aquí y le vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Selecciono curva, selecciono esta curva de aquí y nos aparece este rollout. Solo tiene un botón, que es para cerrar la curva, ¿de acuerdo? Y con esto cerraríamos la curva y ya está. No tiene mayores opciones. Con esto hemos visto todo lo que tiene que ver con los subobjetos curva. Si te gusta la manera que tengo de explicar las cosas, suscríbete, dale un like al vídeo, ¿vale? Y le pegas a la campanita ahí para recibir las notificaciones, ¿de acuerdo? Y si quieres dejar algún comentario en relación a este vídeo, algo que eches en falta o cualquier cosa, por favor, siéntete libre de hacerlo y dejadme vuestros comentarios que me van a ayudar un montón, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.